verso 20. ¿Lo tenemos? Damos lectura a la bendita, gloriosa, poderosa y santa palabra del Señor. Dice así, Filipenses, decíamos, capítulo 1, verso 20. Anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Estuvimos viendo el domingo pasado que se conocen dos clases de bellezas, una falsa. La belleza falsa es la de la apariencia, la de la pinta, la de la facha, ¿sí? La que decimos nosotros. Y el Señor nos estuvo hablando y vemos que tanto, ¿no es cierto?, tener apariencia linda, externa o no tenerla, de una forma o de otra, produce algo malo. Porque el que exteriormente no se siente lindo, se acompleja. Mirá mi nariz, mirá mi esto, mirá mi otro. Y el que exteriormente es lindo, se considera lindo, se enorgullece. Vimos ahí donde dice, a causa de tu hermosura te llenaste de soberbia. Así que la apariencia exterior, de una manera o de otra, siempre produce algo malo en el concepto que uno tiene de sí mismo. Es lo que en el mundo se llama la autoestima. Es malo tener autoestima baja, se busca tener autoestima alta, pero cuando se tiene autoestima alta se trata con menosprecio a los demás, porque eso que uno siente se traslada en la relación con otro, y este es el fin. Me parece que tiene eco el micrófono, por favor sacáselo. Así que de una manera o de otra produce algo malo, porque lo que uno siente, si yo me siento fachero, me siento lindo, me enorgullezco y trato mal a los demás, menosprecio a los demás. Si me siento feo, me siento acomplejado, me siento mal, también trato mal a los demás, por un lado. Por otro lado, se trata de una belleza corruptible porque queda simplemente sujeta a lo físico. Así que se podrá, por ahí el que la tiene o el que considera que la tiene, disfrutarlo entre los 20, 30, 35, 40, 41, 42, 40, 39 y se terminó, ya comienza el deterioro del hombre exterior que se va desgastando. Pero por otro lado existe otra belleza. Dios no mira como mira el hombre, Dios mira el corazón. Una belleza que tiene que ver con una perfecta armonía entre lo interno y lo externo. En realidad, la verdadera belleza de un hombre y de una mujer no está en su atractivo físico, sino está en lo que Dios haya hecho en su corazón. Primero, que haya podido, por la fe en la sangre de Cristo, haber podido lavar su corazón de maldad. Jesús dijo, de adentro del corazón de los hombres salen la soberbia, los adulterios, los malos pensamientos, o sea que la fealdad del hombre está en su corazón. Y Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, ciegos, guía de ciegos, ¿por qué primero no limpian lo de afuera del vaso, lo de adentro del vaso, para que también lo de afuera sea limpio? Entonces esto se trata, vimos, de una belleza que si quiere cualquiera la puede alcanzar de la belleza. Cualquiera puede alcanzar esta belleza, cualquiera puede obtener esta belleza, cualquiera puede perfeccionarse en esta belleza, y la belleza interna siempre se va a reflejar en lo externo. Estuvimos viendo ese pasaje en Proverbio en donde se cumple eso que dijo el Señor: hipócrita, limpia primero lo de adentro del vaso y lo de afuera también será limpio. El proverbio dice, el gozo de la salvación hermosea el rostro. O sea que el rostro habla mucho de lo que hay adentro del corazón. Y de acá se trata de una belleza incorruptible. Al contrario, una belleza gloriosa, una belleza que se puede perfeccionar, una belleza que todos los que quieren la pueden alcanzar. ¿Amén? Y hoy, en el mundo que vivimos, hay mucha preocupación y miedo en torno, ¿no es cierto?, a la vejez y a la muerte.
Y podemos ver, ¿no es cierto?, los comerciantes y los que están atentos a lo que está pasando en el mundo, ofrecen sus servicios en donde la gente gasta millones de pesos para poder demorar el efecto del paso del tiempo en su apariencia exterior, o por poder, ¿no es cierto?, extender la vida del hombre sobre la faz de la tierra, cuando la palabra de Dios dice otra cosa. Ahora serán sus días 70, 80 los más robustos, o sea que de ahí en adelante la gracia de Dios permite que cada día Él nos pueda regalar un día. Mi suegro tiene 97 años y todos los días le pide en su lenguaje gracia y misericordia al Dios de los cielos para que le regale tan solo un día más. Y pasó ese día y cuando llega el otro día, lo escuchamos nosotros rezando, ¿no es cierto?, en su lenguaje, pidiendo a Dios en su lenguaje, que en su misericordia, yo lo escuché, que en su misericordia Dios le conceda un día más. Porque es consciente de la edad que tiene y piensa, ¿y cuánto con 97 años, cuánto me quedará? Y no solamente que Dios le va regalando días, sino que le añade también salud, porque está muy, pero muy bien. ¿Amén? Y esta preocupación de gastar millones en tratar de detener la apariencia exterior, de tapar las canas, de tapar las arrugas, nosotros esa pelea, ese combate que se genera y la cantidad de dinero que se gasta en tratar de tapar, en tratar de frenar el deterioro exterior, en tratar de cuidarse, ¿no es cierto?, para poder vivir algunos años más, esa misma preocupación también se instala en la iglesia. Porque vemos la lucha, ¿no es cierto?, que hay. Tengo el cablecito acá que me lo pusieron, me está tironeando. La lucha que hay, ¿no es cierto?, principalmente en las hermanas, en los hermanos y todo, por combatir por esto, por hacer algo, por esto, para tratar siempre de mejorar la apariencia. No está mal, pero tampoco debe ser una preocupación que nos genere un problema interior que después se traslade en la relación con los demás. Pero acá lo vemos al apóstol Pablo, un cristiano normal, porque parecería, ¿no es cierto?, un cristiano anormal, pero no es un cristiano normal, un cristiano, ¿no es cierto?, que primero fue creyente, se encontró con el Señor, fue perfeccionando Cristo su vida y se transforma de creyente en un cristiano, o sea, actúa como un cristiano normal y él dice, sea por vida, sea por vejez, sea por muerte, Cristo sea magnificado en mí. Mire qué diferencia de preocupación. Estaba preso y estaba esperando la sentencia. Si lo largaban o lo mataban. Entonces le estaba dando ánimo a los hermanos de Filipo, ¿no es cierto? Y le decía, sea por vida, sea por vejez, sea por muerte, sea lo que sea, Cristo sea magnificado en mí. Esa era su preocupación. No que Cristo sea visto, no mostrar a Cristo, sino que Cristo sea magnificado en él. El Salmo 45 dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Dios dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Y dice el secreto, la gracia se derramó en tus labios. Cuando la gracia está derramada en los labios, ¿de dónde fluye esa gracia que está derramada en los labios? ¿De dónde fluye? De lo profundo del corazón, donde está la verdadera belleza. Y él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Si alguien trabajó, yo trabajé más que cualquiera, pero no lo hice yo, sino la gracia de Dios conmigo. Soy un incompetente, pero toda mi competencia proviene de Dios. Siempre magnificando la obra de Dios, siempre santificando a Dios, siempre magnificando la obra de Cristo en su vida. Hay tanto para hablar acerca de esto, ¿no es cierto? En tantos ministros o gente que dice que están sirviendo a Dios, están tan preocupados por hacer que los hermanos cuenten que ellos le oraron, que ellos le predicaron, que ellos lo trajeron, cuando él dijo, no lo hago yo, sino la gracia de Dios conmigo. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe. Se transformó en un ídolo, el yo hoy, y que Cristo crezca. Mire su preocupación. Si tenía arruga, no tenía arruga, pelo negro, pelo blanco, mi preocupación es por vida, por vejez o por muerte, que Cristo sea magnificado en mí. Él sabía que Dios, hombre, es un cristiano normal. No es un cristiano de otro planeta.
no es un cristiano, ¿no es cierto?, de otra frecuencia, no es un cristiano normal. Él mismo dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios es manifestado en carne. Y él lo sabía. Entonces él quería mostrarlo. Quería que Cristo sea magnificado en él. Porque él conocía que un cristiano normal que está creciendo, ¿no es cierto?, se trata de la vida de Dios manifestada en carne, manifestada a través de un hombre. ¿Amén? Un cristiano normal, escuche, un cristiano normal no es un carnal que tiene pantallazos de espiritualidad. Eso no es un cristiano normal, eso es un creyente. Hay una diferencia entre un creyente y un cristiano. El creyente está parado todavía sobre su yo, todavía arregla las cosas con su fuerza, todavía piensa, todavía dice, todavía opina, todavía hace, pero un cristiano es un discípulo. Un cristiano es un aprendiz, alguien que aprende de una raíz, y Cristo es la raíz y el linaje de David. Un cristiano no cambia lo que él piensa por lo que su maestro dice. Lo único que cuenta no es ni mi opinión, ni la tuya, ni la de ella, es la opinión honorable de Dios. Por eso que un cristiano normal no es un carnal, como nosotros, que por ahí tenemos pantallazos de espiritualidad. Un cristiano normal es alguien que no solamente muestra la vida de Cristo, sino que magnifica a Cristo en su vida. Y eso es lo que tenemos que ir en busca de. ¿Amén? Porque este tema es muy importante, al cual Dios nos introduce, ya que nos habló de la belleza, la verdadera belleza, la que proviene de Dios. Este tema ahora nos introduce en algo, ¿no es cierto?, que el Señor me hizo entender que es tremendamente importante, porque en todo el Antiguo Testamento, Dios le dio a los hebreos un montón de cosas para que Dios sea glorificado en ellos y Dios sea glorificado a través de ellos. Te he dado este conjunto de leyes, decretos y estatutos que ninguna nación tiene. Te los he dado para que muestres a las naciones. ¿Qué nación como esta que tiene un Dios tan cercano como tiene Israel? ¿Qué nación como esta que tiene decretos y estatutos tan perfectos como tiene Israel? ¿Qué nación como esta que tiene un Dios tan cercano como tiene Israel? Pero ¿qué hicieron con todo lo que Dios le dio para glorificar a Dios a través de ellos ante los ojos de todas las naciones? ¿Qué hicieron? Por el contrario, encontramos pasajes por todos lados en donde el nombre de Dios fue profanado. Profanaron todas las cosas que Dios le había dado. Profanaron la ley que Dios le había dado porque no entendieron cuál era el uso. Profanaron todo lo que Dios le había dado en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento y en este nuevo pacto ya encontramos un montón de iglesias que en estos tiempos también siguen haciendo lo mismo. Y vivimos en medio de una sociedad en donde ya se ha profanado todo. Ya hablar de casamiento es hablar de una persona que le dicen dinosaurio ya, porque ya ni se habla de matrimonio. Sin embargo, el matrimonio es algo que Dios ha constituido y que los hombres lo han profanado todo. Y en medio de todo lo que se ha profanado, que Dios ha dado, en medio de todo lo que se ha profanado, vemos la belleza, la hermosura de un hombre cuya preocupación es que Cristo sea santificado en él, que Cristo sea glorificado en él, que Cristo sea magnificado en él. La pregunta es, ¿cómo luce delante de Dios en medio de estos tiempos en una iglesia donde el engaño ha avanzado como nublado para cubrir la tierra y se han distorsionado tantas cosas y se ha tomado el evangelio como fuente de ganancia y se ha tomado el evangelio para engañar, profanando, ¿no es cierto?, el verdadero sentido por el cual el evangelio ha sido dado? ¿Cómo luce alguien que santifica todas las cosas que Dios ha dado? Esa es la actitud o la respuesta de aquella persona que el Señor le dijo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Cabalga sobre palabras de verdad, de juicio y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Cabalga sobre palabra de verdad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles.
De este hombre es el que estamos hablando. Y de esta belleza de la que nosotros estamos hablando. Por ejemplo, Ezequiel capítulo 22, verso 26, dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Capítulo 22. En el capítulo 13, en el verso 19 dice: y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha mentira, por cuanto entristeciste con mentira el corazón del justo a quien yo no entristecí, y fortaleciste al impío para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Mire usted lo que habían hecho con lo que Dios le había dado. Profanaron mi nombre por un puñado de cebada. ¿Cuánto se ve eso hoy? Que se le da en algunos lugares valor a los hermanos que le hacen poner en los sobres los diezmos los nombres para ver cuánto es que ponen y de ahí darle el valor conforme a lo que ponen y tratar de una forma, ¿no es cierto?, diferencial aquel que le pueden sacar algo, no corrigiéndolo, no haciendo que sea parte de su mal camino porque tienen miedo que se vaya y que se vaya con su ofrenda a otro lado. Y alguien que no tiene un centavo y que verdaderamente quiere crecer en esta gracia de Dios y que quiere aprender el camino de Dios y porque no ponen nada, no tienen tiempo para enseñarle y no se dan cuenta en dónde se metieron y lo que están haciendo, profanando el nombre del Señor por un puñado de moneda, profanando el nombre del Señor por un puñado de cebada. O sea que hay algo que no se está entendiendo. Cuando Dios nos pone frente al pueblo, es para llevar al pueblo hacia un lugar, no es para ver lo que se le puede sacar al pueblo. Y hoy, en los tiempos que vivimos, está lleno de esto. En el capítulo 20, en el verso 16, dice: porque desecharon mis decretos y no anduvieron en mis estatutos, mis días de reposo profanaron, porque tras sus ídolos iba su corazón. ¿Cuántas cosas llevan a profanar el nombre de Dios? Hoy el yo se ha transformado en un ídolo. Antes eran las estatuas, Moloch, Renfán y todo ese tipo de cosas, el dios del sol, dios serpiente y todo eso. Ahora ya la gente no le da importancia a esas cosas, pero ahora se transformaron en ídolos. Por ejemplo, se ha transformado en un ídolo la apariencia exterior. Se ha transformado en un ídolo el yo. Se ha transformado en un ídolo la moda. Se puede transformar en un ídolo el fútbol. Se puede transformar en un ídolo cuando, ¿no es cierto?, nosotros tenemos una convocatoria de parte de Dios y Dios tiene una palabra para nosotros y nosotros juzgamos más importante que darnos a ver el partido de Boca y River que venir a escuchar qué es lo que Dios dice y se transforma en algo más importante, algo que realmente no tiene ninguna importancia ni relevancia para nosotros. Porque al venir y a escuchar la palabra de Dios, ¿cuántas cosas Dios puede producir en nuestros corazones para que podamos vivir mejor? Así que lo profanaron de todos lados, haciendo mal uso de las cosas que Dios le había dado, yendo tras los ídolos, como está sucediendo tanto hoy. Por ejemplo, vemos, ¿no es cierto?, la tremenda que se ha hecho, ¿no es cierto?, una cosa tan común que se hace difícil hablar, la tremenda inmoralidad sexual que hay, que también ha avanzado sobre la iglesia, y la palabra de Dios habla bien claro, ¿no es cierto?, que tanto también el adulterio como la fornicación es idolatría, y ese a los adúlteros lo juzgará directamente Dios. Y se ha transformado también en una idolatría, porque parecería que por la calle, ¿no es cierto?, entre las reuniones de amigos, de hombres o reuniones de mujeres, todo parecería que no hubiese otro tema para hablar. Es más importante hablar de eso que hablar de Dios. Y lo más glorioso de todo es que tenemos un Dios que no se le escapa nada y que ve todo. Y que nos habla esto por algo. Nos habla esto por algo.
Amén. Profanar es hacer común lo sagrado. Profanar, ¿no es cierto?, es darle a las cosas que Dios nos ha dado una utilidad terrenal, personal, en lugar de darle el uso que deberíamos darle, que es solamente para lo espiritual, para edificar la vida de los santos. Es tomar, ¿no es cierto?, todo lo que hemos recibido y utilizarlo en beneficio personal, en lugar de usarlo para la edificación de los demás. Profanar, ¿no es cierto?, es tomar la palabra de Dios para lastimar en lugar de sanar. Profanar es tomar la palabra de Dios para impedir que alguien entre al reino de los cielos en lugar de dejarlo entrar. Profanar es destruir la obra de Dios en un hermano cuando en realidad Dios nos puso para construir. Profanar es debilitar la vida de un hermano cuando en realidad Dios nos ha puesto para dar ánimo. Animaos los unos a los otros con esta palabra. Todo eso es profanar. Muchas veces hacemos cosas y no nos damos cuenta, como las criaturas. Lo único que falta es que le digamos al Señor, Señor, no lo voy a hacer más, como los chicos. Pero tenemos que darnos cuenta, esas opiniones que vertimos, y utilizando a veces la palabra de Dios, dándole mal uso a la palabra de Dios, el daño que podemos producir en otro, cuando la palabra de Dios no fue dada para dañar, fue dada para salvar. Jesús dijo, yo no vine a juzgar, yo vine a salvar. Sin embargo, ¿cuánto toman la palabra de Dios para juzgar, mostrando que otros no hacen lo que Dios dice y condenan, y Dios no dio la palabra para eso? Eso es profanar, hacer común lo sagrado. Esto sagrado, esto glorioso que Dios nos ha dado, que es su palabra. Dice, ¿qué ventaja pues tiene el judío? Mucha, en toda manera. Le fue confiada la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es para dar vida. La palabra de Dios no es para matar. Pero la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Tenemos que encontrar el camino que nos lleva a magnificar la palabra de Dios en nosotros y a través de nosotros, en beneficio ante la vista de otros. Cuando hablamos de profanar, edificar, en realidad es un tema que a nosotros tendría que apasionarnos porque tiene que ver con nuestra vocación. Tiene que ver con nuestro trabajo. Por el Nuevo Testamento también lo encontramos. El apóstol Pablo lo cita en la carta de los Romanos, ¿no es cierto? En el capítulo 2, en el verso 17, cuando dice, he aquí que tú tienes el sobrenombre de judío, o lo podemos traducir a nuestro lenguaje, tenés el sobrenombre de creyente, de cristiano. Seguro, perfecto. He aquí que tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Y es verdad. Porque no confiamos que somos luz para los gentiles. ¿No se animan a decir amén? ¿Cuántos son la luz? Jesús dijo, vosotros sois la luz. ¿No confiamos que somos la luz en medio de las tinieblas? ¿No confiamos que podemos ser maestros de los gentiles? ¿No confiamos que somos maestros de los niños? ¿No confiamos que tenemos en la palabra la forma de la vida y la verdad? Entonces hace una pregunta. Tú pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es profanado entre vosotros ante los ojos de los gentiles. El Antiguo Testamento, y lo vemos a Pablo acá citando a los falsos religiosos que se jactan de que van a la iglesia, de que tienen la palabra, de que conocen la verdad, y vos los escuchás y te dicen San Mateo capítulo 24, versos 25, 26, 27, 17, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, 4 y 17, dice así, 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 y se jactan como que conocen muchas cosas y se creen maestros de los demás, pero muchas veces tenemos que fijarnos si estamos aprendiendo nosotros lo que queremos que otros aprendan, comenzando desde casa con nuestros hijos. Porque el nombre de Dios es profanado, es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros.
Qué tremendo. Mire lo que dice Pedro. No me gusta a mí usar muchos pasajes, pero hoy es necesario. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras infladas. ¿Cómo lo ve? Falsos, pero no dicen que son falsos. Dicen que son siervos de Dios, dicen que sirven a Dios, pero tienen un solo objetivo, la avaricia. Y por avaricia hacen mercadería de los hermanos. ¿Cómo lo ve? Dios nos ha dado el Evangelio para salvar vidas. Y ellos toman el Evangelio y transforman en mercadería, en mercancía a las vidas. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales, dice, por causa de ellos, son responsables delante de Dios. Por eso que esto es muy serio y tenemos que verlo. Por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y mucha gente va a decir, yo para ir a la iglesia y ser como este, ¿para qué voy? Si mirá lo que es. ¿Cuántos todavía? Y hasta en medio nuestro, por ahí, le compran un auto a un hermano, ya sabiendo que no se lo van a pagar. Pero vio cómo hay quienes no le importa de su vida, no le importa de su esposa, no le importa de sus hijos, no le importa de esta salvación porque Dios se lo regaló. Hay quienes no le importa nada de nada. Pero no se dan cuenta su conducta, hacia dónde se van encaminando. Dice, por causa de los cuales Dios no tiene bien identificado. Los hebreos, toda una nación entera, profanaron el nombre de Dios. Acá vemos falsos introducidos en forma encubierta. Significa que no nos vamos a dar cuenta. Te dicen, y son los peores eso. El brujo es más fácil de identificar. Esto no, esto dicen, amén, aleluya, gloria a Dios. Amo la palabra de Dios. Amo la verdad. Y es un mentiroso, un engañador, igual que su papá el diablo. Se disfraza como ángel de luz, pero el único fin que tiene es transformar a las vidas en mercaderías. Y Dios lo ve, y lo más tremendo que Dios lo ve, y no le baja la mano para partirlo, lo deja. ¿Por qué? Porque nos vamos encaminando al tribunal de Cristo o nos vamos encaminando para el gran juicio del trono blanco. Nos vamos encaminando hacia un lugar a donde va a haber un choque que no se va a poder evitar, que es el comienzo de la gran tribulación. Nos vamos a llevar por delante la gran tribulación. Y hay quienes, ¿no es cierto?, van a ser participantes de lo que el Señor dijo. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y recibiremos al Señor en el aire. Eso va a suceder. Y ahí se dará comienzo a la gran tribulación. Es un choque inevitable. Y los que profanan el nombre de Dios se van encarrilando para ahí. Y esto ya, mire, el reloj de Dios está hablando en todo el mundo, que los tiempos prácticamente ya están cumplidos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vemos los hebreos, pero, ¿no es cierto?, el escritor a los hebreos dice, no le aprovechó el oír la palabra de Dios porque no tenían fe. Bueno, está bien. Entonces, cuando habla de los hebreos, no tenían fe. Pero acá, ¿de quién habla? Que también profanan el nombre de Dios, de los falsos. Así que forma un paquete entre los que no tienen fe y los falsos. O sea que todos los que no tienen fe y los falsos que están introducidos en la iglesia no van a poder hacer otra cosa que profanar el nombre de Dios. Pero también hay otra clase de gente que la Biblia los llama los verdaderos. Y eso creemos o pensamos que somos nosotros. Y los verdaderos, ¿para qué están puestos? Los verdaderos, ¿para qué estamos puestos? ¿Para profanar o para santificar el nombre de Dios entre las naciones?
En nosotros tiene que cumplirse aquello que dice, gente de distinta lengua y nación tomarán del manto a un judío, a un cristiano, y le dirán, iremos con vosotros porque hemos visto que Dios está con vosotros. Ahí Cristo es magnificado en mí. Ahí se van a dar cuenta la gente, quién sirve a Dios, quién no sirve, quién verdaderamente es un enviado de Dios, cuál religión verdaderamente es de Dios y cuál no es. Cuando la gente al ver diga, iremos con vosotros porque vemos que Dios está con vosotros. Por eso dice, apartaos de ahí, salid, no toquéis lo inmundo, y yo estaré en medio de vosotros. Cristo magnificado en nosotros ante los ojos de todas las naciones. En el mismo libro donde surge este problema del profeta Ezequiel, se encuentra la promesa en el capítulo 36, en el verso 22, que dice así, mire lo que dice el 21, escuche. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ella, y sabrán las naciones que yo soy Dios, dice el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios dice, cuando yo sea santificado en vosotros delante de los ojos de todas las naciones. Y el tema es, Señor, ¿cuándo va a suceder esto? Unos versos más adelante da la respuesta, cuando dice el verso 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de toda vuestra inmundicia, de todos vuestros ídolos. Os limpiaré, os daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. La pregunta, ¿esto sucedió? ¿Sucedió? ¿Cuántos tienen vida nueva? ¿Cuántos recibieron una vida nueva? Con un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Cuántos lo tienen? Entonces, estaba hablando de nosotros. Los que no tienen fe, profanan. Los falsos, profanan. Los verdaderos, santifican a Cristo en sus vidas ante los ojos de los demás. ¿Cómo lo ve? Bendito sea su nombre. Y para esto, para esta gran labor que nos ha sido encomendada de magnificar a Cristo a través de nosotros, ante los ojos de los demás, fuimos hechos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Tenemos y somos participantes de su naturaleza divina para poder llevar a cabo esta gran tarea. Y tenemos que crecer para saber diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo no limpio. El escritor a los hebreos dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que el bien y el mal no lo puede discernir una persona natural, el bien y el mal. Según Dios, solamente un cristiano maduro lo puede discernir qué es verdaderamente una cosa y qué otra. Para que pueda discernir entre lo profano y lo santo, entre lo limpio y lo no limpio. Es tremendo. Para que Cristo sea santificado en nosotros por medio de nuestra conducta ante los ojos de los demás. Entonces dice Pablo, resumen todo, dice, porque para mí el vivir es Cristo. Esto para muchos que dicen que la vida de Cristo, y bueno, cuando Cristo venga, nuestros cuerpos serán transformados al cuerpo de la gloria de Él, y ahí podemos vivir y manifestar la vida de Cristo. Y Pablo dice, para mí, tiempo presente, para mí vivir es Cristo. ¿Por qué lo vamos a vivir en el futuro? Si lo podemos vivir hoy. Si él dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero vivir para mí hoy es Cristo. Y a los creyentes de Colosas le dijo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, vosotros seréis manifestados con Él en gloria, porque vamos a estar santificando su nombre ante los ojos de todos. Así que Cristo viva en mí, si dejamos un poquito las definiciones teológicas, ¿no es cierto?, y vamos a la práctica, es poder entender que todos los días
Para mí el vivir es Cristo. Significa que todos los días, a cada rato, que pase algo, tengo una oportunidad de experimentar el amor de Dios en una respuesta que puedo dar, en el problema en el cual me puedo involucrar, en el consejo que puedo dar, en un servicio que puedo ofrecer. A cada instante puedo ver que Cristo vive en mí y que para mí el vivir es Cristo en cada cosa que hago. Cuando me mandan a comprar algo en una empresa y me encargan, para mí el vivir es Cristo. No va a faltar una sola moneda y voy a comprar lo mejor. Porque si el vivir, como dicen muchos, si el vivir es dinero, el morir es perderlo todo. Si el vivir, como dicen muchos, es el placer, el morir es quedarme sin nada. Porque después de la muerte, ¿qué placer carnal puedo tener? Después de la muerte, ¿qué plata me puedo llevar? Si el vivir es el dinero, cuando me muero, entonces no es ganancia, es pérdida. Si el vivir es Boca Junior, cuando me muero, ¿qué queda? Si el vivir es mi familia, cuando me muera, quedará mi familia acá en la tierra, no me la llevo. Pero si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Porque todo lo que hago con amor me lo llevo. Si el vivir es la plata, el morir es perder todo. Si el vivir es el placer, el morir es quedarse sin nada. Si el vivir es mi familia, el morir es perderla. Si el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Piense un instante. Y si Cristo vive en mí, puedo descubrir que Cristo vive en mí ya mismo. Cuando voy a entablar una relación con alguien para hacer lo que sea, Cristo vive en mí. Cuando llego a mi casa, tengo mi matrimonio y Cristo vive en mí, entonces ya no voy a profanar el matrimonio, voy a santificar a Dios a través de mi matrimonio ante los ojos de todos. Si Cristo vive en mí, si tengo la experiencia de que Cristo vive en mí. Cuando hago algo pensando en el otro, puedo tener la experiencia de que Cristo vive en mí. Y mientras que vivimos, o nos enfermamos, o va llegando la vejez y nos va cubriendo las canas, o nos enfrentamos a la muerte. Porque en algún momento alguno de nosotros va a tener que partir y puede partir de una manera o de otra, Dios se lo puede llevar. Veo que hay quienes se enferman y hay quienes se sanan, hay quienes se enferman, hay quienes le oramos y se sanan, y hay quienes se enferman y se mueren. Hay ejemplos bíblicos de siervos de Dios que dice, y murió de la enfermedad que tenía. La pregunta es, si nos llega a tocar ese momento de que Dios no nos sana y los médicos no pueden hacer nada y nos enfrentamos a la muerte, ¿cuál será mi actitud? La de un desesperado, cobarde, miedoso, viendo todo el mundo, ¿no es cierto?, que dije que soy un cristiano, pero en el momento que me estoy por morir, el miedo se adueñó de mi vida y estoy actuando como un desesperado. O poder hacer como me dijo mi abuela cuando lo fui a ver a terapia intensiva, que ya le estaba fallando el corazón. Me acerqué, digo, abuela, soy Pablo. Y me dijo, predica. Digo, ¿querés que te ore, abuela? Predica, me dijo. Predica. Me lo repitió 3 o 4 veces, no me dijo otra cosa. Predica, me dijo. Predica. Salí afuera y unas horas después partió. No la vi desesperada. No la vi asustada. La vi que estaba partiendo y aprovechó la oportunidad para darme el consejo de que siga predicando. ¿Qué dicen los que miran? Hacen así, ¿no? Qué fe que tenía en el Señor.
Y con que alguien en este tiempo que vivimos, con que alguien diga, ¿qué fe que tiene este en el Señor? ¿Sabes qué? Este es un cristiano íntegro. Esta es una cristiana íntegra. Este es un religioso de verdad. ¿Qué está sucediendo con lo que Cristo nos ha dado? Ya sea por vida, pero la vida incluye muchas cosas. La vida incluye el levantarme, la vida incluye mi casa, la vida incluye el trabajo, la vida incluye el andar por la calle. ¿Por qué me tiene la gente? No hace mucho me invitaron a comer mis compañeros que algunos están en actividad, otros se están retirando ya, que son todos jefes, son todos de oficiales superiores, mayores, generales, algunos. Y fui a comer con ellos y bueno, compartí con ellos. Saben que soy pastor, saben que la iglesia me dijeron que un día van a venir y están ahí. Y bueno, cuando sirvieron la comida yo no los quise molestar, oré en mi corazón y bueno, yo participé de los alimentos. Porque no quiero que me vean como un religioso cargoso, no sé, aparte no soy el dueño del lugar. El almuerzo se llevó a cabo ahí en la distrital de José Cepaz, en el piso de arriba, y bueno, está el jefe de la distrital, él es el que manda. Yo hice una oración en mi corazón, pero cuando terminó todo nos saludamos y me dijo el jefe de la distrital, que era compañero mío de curso, me dice, Pablo, ¿no pediste la bendición para la comida? Entonces dije, ¿cómo nos están mirando? ¿Cómo están esperando nuestras actitudes? Porque ¿sabe qué? En realidad las personas adentro de su corazón tienen una desesperación de poder saber que Dios existe y poder encontrar a dónde están a través de algún religioso que no nos suene a falluto. Hace poquito, ¿no es cierto? Hace unos días, el Papa también afirmó o manifestó su desacuerdo con lo que está pasando en Venezuela y todo el mundo dijo a una, y después de 100 y pico de muertos se acordaron simplemente de dar una palabra, entonces la gente se desilusiona viendo a los católicos. Pero qué tremendo que también se desilusione viendo a los cristianos. ¿Mm? No nos damos cuenta, ¿no es cierto?, nuestras reacciones, nuestras actitudes, el peso de gloria que pueden tener en Dios cuando Cristo es magnificado o santificado en nosotros ante los ojos de los demás. Descubriste el sueño, le dijo Nabucodonosor a Daniel, descubriste el sueño. Traigan oro, plata, vestido lujoso para Daniel, que descubrió el sueño y su interpretación. Y contestó Daniel, da tus riquezas y tus dones a otros, no a mí, le dijo. A mí me dijo alguien una vez, mi hija se metió de novio con un macumbero, si la podés librar haciendo tus ritos y tus oraciones te doy $1000, me dijo. Pero no, el don de Dios no se obtiene con dinero. Yo voy a orar por tu hija, pero no tenés que darme nada. ¿Pero qué sería si cae en las manos de otro? ¿Mm? Qué tremendo que venga un hermano, ¿no es cierto?, y nos pida un consejo o algo. Y nosotros estamos haciendo como hacen en el mundo, mirando a ver en qué coche vino y darle el valor a la persona según la ropa que tiene o en el coche que vino. ¿Qué estamos haciendo delante de Dios? Nos estamos perfilando ya para el servicio de la obra del último tiempo y en muchas palabras y de muchas maneras Dios nos está mostrando que la obra del tiempo final la va a hacer la esposa porque la va a hacer con amor y por amor. Piensen y ya termino, ya se pasó la hora, piensen el tremendísimo valor que tienen cada uno de ustedes, que ustedes saben. Los que profanaron no tenían fe, yo tengo.
Los que profanaron eran falsos. Yo no soy falso, soy verdadero. En medio de un mundo y de una iglesia que se está profanando todo, como luce alguien que puede magnificar a Cristo en su vida ante los ojos de todos. Pablo lo resumió. Para mí, el vivir es Cristo. Entonces el morir es ganancia. Así que si me quedo para el provecho y el gozo de la fe de ustedes. Me quedo para el provecho y el gozo de la fe de ustedes. Los otros se quedaban para transformar a los hermanos en mercadería. ¿Cómo lo ve? ¿Amén? Así que eso también nos habla a las claras cuando queremos hacer algún servicio o algún trabajo y nos queremos servir de algún hermano o de alguien, ver con qué intención nosotros lo hacemos. Hay quienes no están de acuerdo y buscan de arrastrar hermanos en su desacuerdo para luego enfrentar alguna situación y hacen presa de los hermanos y del engaño. Cuando en realidad los hermanos al caer en nuestras manos deberían sentirse seguros. ¿Amén? ¿Cuánto entendieron? Nos ponemos de pie.